Muchas gracias, muy buenas tardes. Tengan todos los amigos de la octava sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, sala de la oralidad. Y hoy día me toca el honor de presentar a un gran amigo, un jurista, que en este momento vamos a dar lectura a su hoja de vida, que le hemos tenido que aplanar un poquito porque realmente nos íbamos a llevar media tarde seguramente por acá. Así de que al doctor Luigino Piloto, ¿no? Gran amigo, gran jurista, ha tenido cargos expectantes en el sector justicia y también como maestro de las aulas universitarias. Así de que muchas gracias, mi agradecimiento al doctor Luigino Piloto, y pasamos a la doctora Celeste Matos va a dictar o va a dar paso a su currículum en resumen nada más, con el perdón. Muchas gracias. Adelante, muy amable. Buenas tardes con todos, bienvenidos, buenas tardes doctores. Paso a dar lectura a la hoja de vida de nuestro invitado de hoy, el doctor Luigino Piloto. El doctor Luigino Piloto Carreño es abogado por la Universidad de Lima, con maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Università degli Studi di Bologna, Italia, con diplomado en Gestión Pública y Gobierno por la Universidad de Piura, con cursos de especialización en temas laborales y de personal como la Universidad Ca' Foscari de Venecia, Italia y por ESAM. Se ha desempeñado como vocal titular y presidente de la primera sala del Tribunal de Servicio Civil, así como vocal del Tribunal Superior y Responsabilidades Administrativas de Contraloría General de la República. Ha sido gerente legal o cargo equivalente en diversas entidades públicas como la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, la Oficina Nacional del Proceso Electoral, OMPE, siendo también en esta segunda gerente general de la entidad, entre otros. Es árbitro en controversias laborales entre privados. Es y ha sido profesor del posgrado de diversas universidades, tales como la Universidad San Martín de Porres, la Universidad ESAN, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en maestría laboral y administrativa. Ha publicado numerosos artículos en materia laboral y ha sido ponente de diversos seminarios nacionales e internacionales vinculados al derecho del trabajo administrativo. Damos la bienvenida al doctor y agradeciéndole su participación en este espacio académico y su permanente compromiso con el perfeccionamiento en el proceso laboral del Perú. Buenas tardes, doctor. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Gracias al doctor Yangali por la gentil invitación. Eh, Quiero pedir disculpas de inicio porque como estoy un poco resfriado, de repente voy a tener que parar un poco para tomar algo de agua y continuar. Pero les agradezco a todos, me siento muy honrado de estar acá con ustedes. Es un tema el que me han planteado interesante desde el punto de vista eminentemente académico, pero también muy expectante, ¿no? Es con mucho reto. Me voy a permitir hacer una pequeña presentación vinculada a este tema y algunas, como diríamos, reflexiones que he hecho en general sobre el sentido que em, persigue esta figura dentro del ámbito, eh, digamos, legislativo. Ciertamente estamos ante un nuevo intento de modificación del marco normativo laboral, en el cual siempre hemos perseguido desde hace ya bastante tiempo atrás, creo yo,
yo creo que desde siempre, la misma, ¿cómo podríamos mencionar? El mismo destino, la misma finalidad. Aparentemente es bastante reacia de ser obtenida, pero nosotros no cejamos en el esfuerzo de pensar que normativamente podemos llegar a ella. Dentro de ese aspecto, me gustaría primero hablar con ustedes sobre em, el propio proyecto de ley que ha sido presentado para el Código Procesal Laboral. Es interesante ver que la propia Comisión de Justicia en el predictamen que han emitido vinculado al proyecto de ley que es acumulado entre el que ha enmendado el Ministerio de Justicia, donde tuve el placer de trabajar por casi año y medio como viceministro, eh, ciertamente ver allí que la propia comisión se ha percatado de que la problemática es procesos laborales lentos, duración excesiva e ineficiente, y señala que hay una reiterada y cuantiosa cantidad de fallos anulatorios sucesivos que afectan ostensiblemente la tutela jurisdiccional efectiva, generando un sentimiento de descontento generalizado y desconfianza en el sistema de justicia laboral, agravados por la incesante carga procesal, por el incremento de conflictos laborales, haciendo imposible que la cantidad de órganos jurisdiccionales pudieran atender adecuada y satisfactoriamente el servicio de administración de justicia, planteándose la necesidad de una reforma que implique la dotación de órganos jurisdiccionales suficientes que atiendan y tramiten una carga procesal razonable. Con ello, cumplir estrictamente los nuevos plazos procesales que se fijen. Es decir, parte de la premisa, porque este es uno de los primeros párrafos del análisis técnico laboral que hacen en el predictamen, parte de la premisa que nos encontramos otra vez ante procesos laborales lentos, una carga excesiva y, en esencia, una poca atención hacia las necesidades de los justiciables, de los que van al proceso laboral. Dentro de ese esquema, em, nosotros recordemos que cuando se dio la nueva ley procesal del trabajo, se buscó a través de ella justamente cambiar esa realidad. Se distribuyeron los procesos como siempre se distribuyen a través de las distintas fórmulas de competencia, pero al final hemos llegado a otra vez repetir el mismo inconveniente que generó la dación de la nueva ley procesal del trabajo. Dentro de ese espectro, em, esta nueva ley procesal de trabajo que nos rige hoy en día partía de la misma premisa de que la ley procesal de trabajo anterior, la 26636, que muchos de nosotros lo usamos en su oportunidad, tenía diversos factores que hacían que ésta no se acelere. Entonces, señala este predictamen también que la nueva ley procesal de trabajo cumplió inicialmente con lo que se estaba buscando de manera eficaz. Es decir, que las sentencias fueran emitidas de manera pronta y que el justiciable obtuviera justicia dentro del breve término. Soy sincero, yo he estado en algunos procesos laborales representando en algunos casos a los trabajadores y ciertamente me asombró, hace ya algún tiempo atrás, la velocidad con que se podía obtener una sentencia de primera instancia favorable, obviamente, a las pretensiones, en este caso, de mi patrocinada, que era una trabajadora. Y yo quedé encantado con el sistema. Ciertamente, entonces, estamos viendo de que el proceso nació bien, se distribuyeron bien las competencias y teníamos un sistema que aparentemente
había finalmente encontrado la brújula. Ahora nos dice este nuevo proyecto que la brújula aún no ha sido encontrada. Entonces, el mismo predictamen nos dice, en efecto, la consecuencia lógica de la implementación de un nuevo modelo procesal eficiente que mostró, sobre todo, celeridad, predictibilidad y transparencia, generó un previsible y considerable incremento en la demanda del servicio, lo que se trasuntó en el crecimiento exponencial del número de demandas ingresadas en los juzgados que conocían los procesos de la nueva Ley Procesal de Trabajo, lo cual evidenció pronta y objetivamente que la cantidad de juzgados asignados al nuevo modelo procesal laboral resultaba insuficiente para atender la creciente demanda de servicio. Ok, es decir, a mayor eficiencia, mayor cantidad de demanda. A mayor eficiencia, mayor eficacia de los órganos electorales, mayor confianza en los mismos y por lo tanto se acude de manera más continua a los órganos electorales, a los órganos judiciales. ¿Tiene lógica lo que dice? Sí, tiene lógica lo que dice. Entonces, también hace este proyecto de ley un análisis de la carga procesal y hace allí dos cosas que mi experiencia en el sector público me hacen ver que son relevantes. La primera de ellas, que la Corte Superior de Justicia de Lima tiene el 40% de la carga procesal laboral del país. Es decir, en Lima, la Corte Superior de Lima, no de la de Lima Norte, no estamos sumando esas, estamos centrados solamente en la de Lima, tiene el 40% de la carga de procesos laborales. Vale decir, casi la mitad de todos los procesos laborales en el país se concentran allí. Ahora, bien, otra de las cosas interesantes que dice es que un porcentaje importante de estos procesos son demandas ante entidades públicas. Mi experiencia en las entidades públicas, debo reconocer que en muchos casos he sido muy crítico de algunas resoluciones judiciales vinculadas, sean en plenos jurisdiccionales, sean en demás, vinculadas al tema eminentemente de competencia de los juzgados y posibilidad de ventilar los procesos en sede jurisdiccional sin cumplir los parámetros que la normatividad vigente dice. Es un poco que me ha generado cierto resquemor. Alguna vez, alguno de nuestros queridos amigos de la Corte Superior y de la Corte Suprema, con los cuales he tenido la oportunidad de departir como miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo, eh, les mencioné el hecho de que el Estado en sí mismo es uno de los grandes infractores, ciertamente sí, pero la relación laboral en el Estado, como alguna vez el doctor Yangali me invitó para hacer una ponencia sobre el tema de servidores públicos, y en esa oportunidad le mencioné que el servidor público, a diferencia del servidor privado, tiene una relación administrativo-laboral. No es 100% administrativa, no es 100% laboral. Tiene de ambos mundos. Y dentro de ese esquema, la relación laboral del servidor o trabajador público, sea 728, sea 1057, sea 30057, sea 276, sea régimen especial, si es que no tiene un régimen disciplinario regular, tiene que ceñirse a las reglas de la Ley de Servicio Civil. Y estas establecen una doble instancia. Por eso me extrañó muchísimo cuando salió este pleno jurisdiccional donde decía que los 728 podían ir directamente ante el juez de primera instancia para iniciar un proceso si es que hubieran sido sancionados. Esa me pareció que no era un punto importante. Sin embargo, eh, también debo reconocer que gran parte del Estado es culpable de la gran carga que hoy en día tienen los juzgados. Y ahí nace otra cosa que no está dentro del tema que me han planteado, pero que quiero dejárselos como duda, porque hasta el día de hoy no tengo una solución, y estoy hablando ya de algunos años de pensarlo, que sea viable desde el punto de vista jurídico, ¿no?
El tema de que trabajadores que, por ejemplo, han sido repuestos por mandatos judiciales, totalmente válidos, yo no estoy en contra de ellos, al contrario, estoy a favor, aunque tuviera que defenderlo de lo contrario, pero dentro de ese esquema, el gran inconveniente que uno tenía era, ok, ¿cómo cumplo el mandato judicial? Si para poder cumplir el mandato judicial debo tener plaza presupuestada vacante para poner a esa persona. Y quien me da la plata es el MEF. Quien me aprueba la plata es Servir. Y si ambas entidades, conjuntamente con la entidad obligada, que es el empleador, no participan del proceso de ejecución de sentencia de manera directa, ¿cómo puedo cumplir ese mandato judicial de manera oportuna? Entonces, ese es un tema que resulta bastante difícil. En alguna oportunidad planteé la posibilidad de que sea el Ministerio de Economía y Finanzas quien participe de manera activa dentro del proceso judicial para efectos de que éste pueda responder también en ejecución de sentencia para el mandato que el juez emita. Pero ciertamente no es el empleador, aunque mi parecer es que sea cual fuere el tipo de relación que tuviere el servidor público con la entidad, me refiero al régimen laboral que tenga, no interesa, el empleador siempre va a ser el Estado, porque siempre vas a requerir para, como ejemplo, esta ejecución de sentencia, la participación no solamente de la entidad empleadora, sino también de las entidades que coadyuvan a que esta entidad empleadora cumpla con el mandato judicial. Entonces, Servir dice otra cosa. Servir dice que el empleador es la entidad en el caso de 728 o 1057. Yo puedo haber sido miembro del Tribunal de Servir, asesor de la alta dirección de Servir, pero reconozco que esa no es la interpretación correcta desde mi ángulo, obviamente. Pero bueno, regresando al tema, ciertamente cuando se hizo este proyecto, se consultó a Servir y al Ministerio de Justicia sobre qué opinaba del proyecto consolidado. Ambos hablaron básicamente del problema público y del problema que las competencias del sector público estuvieran claramente determinadas y no fuera difuso para evitar tipos de interpretaciones. Entonces, las competencias para ver procesos que nacen como consecuencia de una relación con el Estado, ¿no? Eh, el tema es, una norma procesal, sea una reforma integral como la que se está planteando, o sea, reformas parciales como las que tuvimos camino andando en la nueva ley procesal de trabajo, ¿pueden realmente resolver la problemática que busca resolver el proyecto de ley? Sea distribuyendo competencias de la forma en que se han distribuido o manteniendo las ya existentes. Mi respuesta a eso es no, no se puede. Entonces, acá el problema no es procesal. El problema no es la distribución de competencias, subirles a 100 URPs a los juzgados de paz letrados, darles competencias que antes eran propias de los jueces para que sean los jueces de paz letrados laborales lo que puedan verlo inicialmente. Esa no es la solución. Ese es un maquillaje. Entonces, yo creo que uno tiene que ir a las causas estructurales para efectos de poder resolver problemas y no ir hacia elementos que buscan. Es como si yo tuviera una carta, un mazo de cartas y empieza a repartirlas. No interesa cómo las reparta, siempre el problema va a estar allí. Si el mazo de cartas está incompleto, no ve la totalidad de los problemas, nunca voy a poder jugar de manera adecuada. Entonces, acá yo creo que estamos jugando con un mazo de cartas que le faltan varias cartas. Y eso genera expectativas que no necesariamente van a ser resueltas y tarde o temprano otra vez la cuerda se va a romper por el mismo lado. ¿Y cuál es ese lado?
la labor del Poder Judicial. Y yo creo que no es solamente una problemática el Poder Judicial la que puede ser atendida. La cantidad de jueces que se necesitan, la cantidad de salas que se necesitan, la cantidad de equipos que se necesitan. Ya el Seriajus, cuando se hizo allá principios del año 2000, ya hablaba de esto, ya mencionaba toda la problemática que tenía el Poder Judicial. Pero esa no es solamente del Poder Judicial, es del Estado como Estado, es del Perú como país en general. Disculpe, doctor Piloto, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Qué tal? Disculpe, queremos saber si está pasando las láminas porque nosotros no vemos una transición. Caramba, sorry, yo pensaba que sí se veía. Sí, Sí. creo que recientemente ha habido un error, bueno, una actualización de error en Meet, entonces lo mejor es transmitir, creo, pero sin darle a la copita, simplemente manualmente dar como Oh, pasar. ok, Creo ok. que así sería lo más idóneo por ahora, Oh, no hay una mejor todavía. no hay problema, con todo gusto. A ver, yo le confirmo que va pasando. A ver, haga una prueba. Ya, voy a retomar entonces de donde estaba. Ujú, claro, claro. A ver, bueno, ahora ya entrando en materia en el tema de competencia, tenemos que ver que esta tiene en esencia un refrendo inicial desde el punto de vista constitucional contenido en el inciso 3 del artículo 139 de nuestra Carta Magna, como parte de los derechos y garantías que tiene el justiciable en la administración de justicia. Em, en este caso, es un tercero imparcial quien va de manera independiente a resolver un conflicto de intereses entre dos o más personas. La idea es que en estos casos sea el juez competente, es decir, el juez específicamente asignado al conocimiento de determinado órgano jurisdiccional. En consecuencia, es unánime afirmar que la competencia es atribuida por la ley a un determinado órgano jurisdiccional para que éste conozca de un conflicto judicializado en determinados asuntos, constituyendo así en el límite directo que tiene el juzgador para decidir sobre el proceso. En los ordenamientos procesales, sean estos de naturaleza civil o laboral, se disgregan tipologías de competencias con la finalidad de sistematizar los asuntos que puedan ser objeto de conocimiento por los órganos jurisdiccionales. Esta clasificación obedece principalmente a razones de orden práctico. En el caso peruano, en la nueva Ley Procesal del Trabajo, se han regulado, al igual que en su predecesora, competencias por las materias funcionales o de grado por la cuantía y por el territorio. En el caso que nos ocupa, no es necesario señalar que la competencia por razón de la materia tiene que ver con el modo de ser del litigio, es decir, está determinada por la naturaleza de las pretensiones y las relaciones jurídicas que son sometidas a la jurisdicción ordinaria, razón por la que además se afirma que este tipo de competencia es objetiva y tiene por finalidad hacer eficaz y eficiente la administración de justicia mediante la especialización de los magistrados. Entonces, recogiendo el criterio de esta sentencia, la competencia es básicamente la distribución que hace la ley para efectos de conocer cuál es el juez natural para ver ese proceso. ¿Cuál es el juez desde el punto de vista jurídico que le corresponde ver ese proceso? Entonces, la norma va a tender a llevar al juez especializado la competencia de temas litigiosos para efectos que la solución de estos sean adecuadas para los casos específicamente planteados. En la medida en que haya una mayor especialización, obviamente se espera tener un mejor resultado. Y también se espera tener, disculpen, oh, una, un resultado más célere. Eh, Esto es algo que la competencia la he estudiado en la universidad, sea en procesal civil, procesal penal, procesal laboral, aunque en esa época se llamaba procedimientos civiles, procedimientos penales.
y procedimiento laboral, y siempre ha sido lo mismo. La distribución por función, por materia, por grado, por cuantía, es decir, por territorio, siempre ha sido la misma. Algunas veces más, otras veces menos. Y sinceramente creo que esa ruta la estamos siguiendo de manera continua y permanente como una fórmula de solución para un problema que no se soluciona por esa vía. En, en este nuevo proyecto, las competencias por razón de función o por razón de cuantía no han sufrido mayores modificaciones, siguen siguiendo la misma, siguen teniendo la misma ruta que tenía la nueva ley procede de trabajo. Por territorio, en cambio, sí se hizo un agregado interesante, que es el tema de la prestación de servicios. Pues, yo puedo plantear como trabajador la demanda en cualquiera de los juzgados donde he prestado servicios para el empleador, determinando cuál es el juez competente en la presentación de mi demanda, ¿no? Entonces, si yo he estado en varios lugares, elijo uno de esos para presentar la demanda. El tema es, esto me abre un abanico de posibilidades que ciertamente puede ampliar el número de locaciones en las cuales yo pueda presentar demanda. Tal vez sea esto con la finalidad de descongestionar un poco los juzgados de la Corte Superior de Lima, para efectos de que exista una mayor diversidad de posibles jueces competentes, lo cual abre distintos tipos de aristas. Para empezar, viéndolo desde el punto de vista negativo, pueden abrir aristas vinculadas a conflictos de competencia, positivos o negativos. Entonces, ese es un tema que va a tener que determinarse de manera más clara, más evidente, y que no, no ha sido tocado de manera muy feliz, que digamos, por este proyecto. ¿Por qué digo que pueden haberse competencias negativas? Porque pueden haber un juez que diga no, yo no soy competente, y el otro también diga que no. O de repente positivas cuando dos asuman que son competentes para y se genere el conflicto. Entonces, eh, pero también esto podría prestarse a visiones equivocadas, tal vez, por parte de algunos justiciables que busquen abrir posibilidades para poder demandar en algunos juzgados que podrían resultar tal vez más céleres o tal vez más favorables, dependiendo, eh, y argumentar inclusive en supuestos de prestación de servicio temporal, como puede ser una comisión de servicios en el Estado, por ejemplo, dado que tiene una alta carga laboral. Y dentro de eso plantear, ok, yo he estado 15 días levantando información para mi entidad en la zona de Cerro de Pasco, por poner un ejemplo. Y en Cerro de Pasco hay pocos juicios, pero he estado 15 días ahí, he prestado servicios ahí. Entonces, sí, efectivamente, inclusive pudieron haberme hecho un desplazamiento temporal. No solamente es una comisión de servicios, puede ser un desplazamiento temporal. Y pude haber ayudado a las funciones que realizaba esa oficina en esa zona. Porque recordemos que en el Estado hay oficinas dispersas por todo el país. Cuando yo era viceministro de Derechos Humanos, teníamos oficinas de defensa pública prácticamente en todo el país. Entonces, eso llama a pensar, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por una prestación de servicios como la que está planteando el proyecto? Hay una temporalidad a los que están desplazados de manera permanente, ahí sí, y si ese desplazamiento gira, o sea, como los militares que están cada 2 años, cada 4 años en algún lugar y de ahí los rotan,
o en su efecto como los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también tienen representaciones al interior del país y que también los rotan cada cierto tiempo. ¿Eso es lo que debo buscar? ¿Hasta dónde llega esa temporalidad para efecto de determinar la competencia? ¿Cuál va a ser el criterio? Yo creo que si no hay una norma que aclare esto de manera oportuna, va a tener que ser llamado el Poder Judicial a determinar si efectivamente estamos ante un supuesto que debe ser dilucidado vía interpretación de, eh, del propio Poder Judicial. Es decir, ahí va a haber un poco de discusión interesante. Eh, pero igual, es decir, es algo que estoy pensando que a futuro se puede dar. No estoy diciendo que se vaya a dar, pero sería más conveniente determinar qué se entiende por prestación de servicios temporales en algún lugar en específico. Si esto se enmarca en razones de tiempos o en razones de qué factor en específico. Yo creo que es tiempos, pero para esto la norma debería decirme si tú has prestado servicios por lo menos un año en un lugar, entonces ahí el juez podrá ser con el competente de ese lugar, si así lo consideras, pero no hay ninguna explicación. Em, Ciertamente, algo que sí ha sido significativo es el incremento que han tenido los juzgados de paz letrado en las competencias que van a tener, sobre todo en el alza de la cuantía, que es una alza interesantísima, porque están subiéndolo al doble. Claro, si nosotros tenemos que una URP es el 10% de una UIT, la UIT está a 5.350, estamos hablando que son 53.000 soles mínimo, que tiene que entrar a lo que se denomina un proceso único laboral, que también es un cambio de nombre y unas cuantas pinceladas más de lo que hoy en día conocemos como proceso abreviado. Es bastante similar, no es igual, pero es bastante similar. Entonces, no es que estemos inventando la pólvora tampoco. Estamos maquillando la pólvora. El doctor Yael Flores Alanoca mencionaba en una revista en el año 2024 sobre de Derecho Procesal del Trabajo que esta migración ya se estaba dando con la modificación que se hizo en la Ley 29497, así como con lo señalado por el noveno Pleno Supremo Laboral del año 2022. Y él decía en ese específico artículo que la ampliación de competencia a los juzgados de paz letrado laboral, es necesaria y tiene justificación, como señalamos en el presente artículo. Es decir, él lo veía como algo positivo. Yo no digo que sea negativo. Yo lo que digo es que no es suficiente. Necesitas ir más allá. Entonces, ciertamente en esta misma línea ha estado el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral del año 2014, el cual señalaba, en el marco del análisis correspondiente a la competencia de los juzgados de paz letrado, es el de encontrarse estos, incluso en el marco de la vigencia de la nueva ley procesal de trabajo, asumiendo una sobrecarga de trabajo que dificulta seriamente su funcionamiento y que actúa como un condicionante para el análisis de los problemas abordados en este acápite. En efecto, de acuerdo con la estadística levantada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la carga procesal de los juzgados de paz letrados excede lo razonable y afecta a la necesaria especialización de la justicia laboral, fuera de afectar la naturaleza simple de la vía procesal que se usa para dar solución a los conflictos bajo su competencia. ¿Qué significa esto? Ok, efectivamente no es mala idea darle más funciones a los juzgados de paz letrados. Sin embargo, darle más competencia a los juzgados de paz letrados no es una solución porque estos también al día de hoy están sobrecargados. Entonces, la sobrecarga que tienen no va a permitir un servicio adecuado. Eso lo reconoce la propia Corte Suprema ya en el año 2014, hace 11 años atrás. Es decir, es algo que
ciertamente tenemos que pensar cuando hacemos modificaciones. Y nos dice, por otro lado, las competencias atribuidas por la ley 26636 y por la nueva ley procesal del trabajo, ley 29497, son competencias específicas y la ampliación de las mismas, más allá de las posibilidades que todo ejercicio interpretativo permite, abre la posibilidad de que los jueces de paz letrados asuman competencias en procesos cuyo análisis debe ser reservado a los juzgados especializados. Es decir, ok, sí, los juzgados de paz pueden ver temas adicionales, me dice, pero dense cuenta del análisis. La ley habla de demora en los procesos, habla que su objetivo es que se hagan más rápidos. La Corte Suprema en el año 2014 nos dice, los juzgados de paz están saturados. Y nos dice también, ok, pero eso no impide que se le pueda dar más competencia a los juzgados de paz. Entonces, si nosotros perseguimos como finalidad última de la norma una justicia rápida, una justicia eficaz, una justicia eficiente, por ahí tenemos que ir. Esa es la gran pregunta. A mí no me queda claro, como ya les mencioné. Eh, entonces, darle más funciones, más competencias, entrar a detallar y hablar, mira, esta competencia se le ha dado al juzgado, esta no, discúlpenme, a mí me parecería un poco ocioso hacerlo, eh, porque ciertamente no atacas el problema principal. Entonces, estoy tratando de usar esta plataforma para que juntos pensemos cómo es que podemos hacer que los procesos dejen de ser tal como lo manifiesta la propia Corte Suprema o en su efecto el propio proyecto de ley, lentos e ineficientes. ¿Qué podemos hacer? Pasa por distribución de competencias, por modificación de regulaciones procesales, el tema de resolver la eficacia y eficiencia que se debe tener en la atención de los procesos judiciales. Yo creo que eh, no es esa la forma. Me permito plantear algunos posibles caminos que deberían ser pensados de manera conjunta con el tema de modificación de normas procesales. El primero de ellos es evidentemente una modificación del sistema laboral peruano. A muchos no les va a gustar, ciertamente. Estamos hablando de muchos que están bajo el ámbito, bajo la competencia de una relación laboral existente, real, pura. El día viernes de la semana pasada estábamos viendo, como comentaba de manera previa, eh, disculpe, con el doctor Yangali, antes de entrar al evento, el hecho de que la informalidad es uno de los grandes ogros de nuestro país, el peor transgresor de los derechos fundamentales, no solamente laborales, es la informalidad. Porque en la medida en que tengamos un mercado informal donde el 80% de la población está dentro del ámbito de la informalidad, significa que la legalidad, estoy siendo gentil diciendo 80% porque es un poco más, eh, decir que la legalidad no puede ser modificada porque va a afectar a los trabajadores, señores, va a afectar solamente a un 20% del universo total de trabajadores, porque ese es el único universo que está siendo realmente protegido por la legislación laboral. Entonces, nosotros queremos un 20% de trabajadores con 500 derechos o preferimos tener un 50 por lo menos, por ciento, un 60% de trabajadores protegidos, no con 500, con 250, 300, ya, 320 derechos.
¿Qué es lo que buscamos? En la medida en que nosotros tengamos regímenes laborales como ropa interior, en la medida que nosotros tengamos regímenes de excepción para distintos tipos de trabajadores, como pueden ser los de los MIPES, como pueden ser periodistas, servidores de porteadores, el tema de los trabajadores estos de estiva y desestiva, trabajadores portuarios, etcétera. En la medida en que tengamos todo ese gran volumen de trabajadores, cada uno con una realidad distinta, cada uno con su propia normatividad, cada uno con su propio sistema, lo que estamos haciendo es permitiendo mayores niveles de informalidad. Como decía mi padre, a río revuelto cosecha de pescadores. Entonces, cuando tú tienes tantos sistemas, vas a caer en el río revuelto, pues. Y ahí van a haber más de un pescador que va a querer llevarse el pescado para su casa. Entonces, la legislación tiene que ser más simple, más sencilla. Y no solo más simple y más sencilla, digamos más realista, sin tantas aristas ni tantos sobreproteccionismos que lastimosamente nos lleven a generar sobrecostos laborales y a generar informalidades dentro de la formalidad. Porque no tapemos el sol con un dedo. Grandes empresas, para efectos de reducir costos y seguir siendo competitivas en muchos casos, buscan la informalidad y buscan ser informales para efectos de que puedan seguir operando de manera, digamos, entre comillas, adecuada. Si nosotros vamos a seguir permitiendo esos sistemas tan laxos, donde efectivamente no se llega a la totalidad de trabajadores, cuando los trabajadores salgan y dejen de tener ese temor reverencial hacia su empleador, ¿qué creen que va a suceder? ¿Acaso no es una variable la que se incrementen los procesos laborales por reclamos de derechos no reconocidos mientras estaba la vigencia del contrato? Denme un segundo, por favor. Denme un segundo, por favor. Mil perdones. Entonces, esa es una de las variables que ciertamente se debe tener presente al momento de criticar el tema de la sobrecarga procesal que tienen los juzgados laborales. O sea, tenemos que eliminar las causas que generan la sobrecarga. No tenemos que cargar toda la culpa sobre los jueces. Tenemos parte de culpa como parte de la sociedad que no quiere cambiar las estructuras para efectos de mantener una situación que de hecho deriva en diversos reclamos para efectos de derechos que no han sido reconocidos, pues. Es cierto, tienen derechos esas personas para ser reconocidos, sí, pero ¿no sería mejor que hagamos más permeable el sistema y hagamos más estrictos los controles previos para efectos de situaciones como estas no se puedan presentar? Ahora nos quejamos de la informalidad por lo que sucede en Patás, por lo que sucede en la minería ilegal. Señores, yo he estado en todo el país, visitando lugares que ustedes ni se imaginan cuando era viceministro. La informalidad en muchos lugares es casi el 100%. Y la informalidad en el cumplimiento de las normas es aún más grande. Y eso, señores, denota falta de control. Y la falta de control se incrementa en la medida que el Estado carezca de los recursos para desarrollar controles. Y la informalidad no da recursos, quita recursos. Entonces, en la medida en que nosotros preservemos la informalidad dentro del mundo de nuestra normatividad laboral, vamos a tener un mayor incremento de procesos judiciales por reclamos de derechos laborales no reconocidos cuando existía vínculo. Y eso sucede en el Estado también.
no seamos ciegos, no nos tapemos la cara y digamos, no, eso solo son los privados. No, señores, el Estado es también culpable de esto a través de lo que antes se conocía como servicios no personales, después locación de servicios, ahora contrato de terceros, como quieran llamarlos. Todos ellos no son otra forma que no puedo decir que sea elusión, es evasión de la legislación laboral. Y eso a la larga genera lo que estamos viendo acá. Mayor incremento de procesos judiciales y mayor carga en los órganos jurisdiccionales. ¿Es la única? No, no es la única causa. Eh, ciertamente, también creo que redistribuir la carga para efectos de que un juzgado que ya está sobrecargado no vea el tema y pueda pasar a otro que tenga menos carga, puede resultar atractivo. Pero si tenemos en cuenta la premisa que ha dicho la Corte Suprema en el año 2014, ya los juzgados que van a recibir más carga ya están saturados. Entonces, ¿hasta qué punto? Esa va a ser una fórmula de solución. Eh, yo creo que eso no pasa por ahí, no pasa por esa salida. Así regulemos, como se piensa hacer, todas las normas vinculadas al proceso laboral, no vamos a cambiar, sino vamos a maquillar temporalmente una situación de hecho que requiere de reingeniería y no de maquillaje. Eh, a ver, otra de las cosas que es estandarizar las condiciones de trabajo, estandarizar los sistemas normativos, para que no haya la dispersión y distorsión que existen, eliminando que algunos trabajadores tengan más beneficios que otros, y yendo, en el caso de los trabajadores 728, primordialmente hacia la baja de derechos más que hacia el alza de derechos, yo diría. Sé que esto no va a gustar. Yo he sido trabajador 728 la mayor parte de mi vida, pero debo reconocer, señores, que un impacto así, que puede ser negativo para mis intereses particulares, pueden generar en muchos trabajadores informales una vía de salida, una posibilidad para que puedan, no digo que sea una certeza, estoy diciendo una posibilidad para que sean formales y tengan también, cuando menos, no la totalidad de derechos que hoy en día tenemos, pero sí una cantidad más razonable de la que ellos hoy en día no tienen porque no gozan de ninguno. Acordémonos, por favor, de los dos muchachos que fallecieron en las Malvinas, ahí en el edificio Nicolini. ¿Qué derecho tenían? Entonces, eso es lo que como sociedad estamos manteniendo, ¿no? Bueno, otra de las cosas que tendría que analizarse como una forma de evitar la sobrecarga en los procesos judiciales y en las distintas instancias de los jueces laborales es el hecho de incrementar las posibilidades de ir hacia un arbitraje laboral más eficiente. Los límites que hoy en día impone la ley para efectos de llevar a un arbitraje individual son límites incumplibles. Vale decir, en pocas palabras, está cerrando la puerta a un arbitraje individual. No estoy hablando de los arbitrajes colectivos por negociación colectiva, estoy hablando de arbitraje de solución de temas, controversias individuales de trabajo. Dentro de ese ámbito, por ejemplo, no solamente reducir la cuantía para poder llegar a un proceso arbitral debería ser algo a revisar, sino también, por ejemplo, el realizar para dar una cierta garantía a los justiciables que este proceso se haga vía centros de arbitraje que estén controlados, supervigilados por el Ministerio de Justicia, inscritos en el Ministerio de Justicia y cuyos árbitros, al igual que sucede, por ejemplo, con
la nómina de árbitros del Ministerio de Trabajo, donde se tiene que pasar un concurso, un examen para poder ingresar. Yo, por ejemplo, soy miembro de las dos relaciones de árbitros que hay en el Ministerio de Trabajo, tanto pública como privada. Implementar algo así también en el ámbito privado como una obligación legal para efectos de que quienes entren tengan un currículum que les permita garantizar un arbitraje laboral con conocimiento sobre los temas. Vale decir que tengan una especialización en materia laboral, que tengan experiencia en materia laboral y que estén controlados, supervigilados por un centro que a su vez esté controlado por el Ministerio de Justicia, cuya labor, a través de la defensa pública, es también la de controlar a los centros de arbitraje, porque es defensa pública y acceso a la justicia. Entonces, ellos tienen bajo su ámbito, lo digo porque el director de defensa pública estaba bajo mi ámbito como viceministro, el supervigilar estos centros. Entonces, yo creo que haciendo eso podríamos tal vez tener dos válvulas de desfogue que permitan, conjuntamente con otras acciones adicionales, bajar el volumen de procesos que llegan al ámbito laboral y al ámbito jurisdiccional, y de esa forma em, tener lo que la ley está persiguiendo, lo que el proyecto está persiguiendo. Es algo, señores, que, como lo digo en esta última diapositiva, hemos perseguido desde la época del Decreto Supremo 0380-TR. No sé si ustedes conozcan de ese Decreto Supremo. Yo he estudiado con ese Decreto Supremo allá por los años 80 y siempre se ha perseguido. Cuando se ha modificado esto y se ha dado la 26636, luego la nueva ley de proceso de trabajo, etcétera, siempre se ha perseguido lo mismo, señores. Entonces, el hecho de redistribuir competencias, decir que un juez puede ver pretensiones hasta 100 URPs, o que puede ver pretensiones que antes eran exclusivas de otro nivel de juez, ¿es la solución? Yo creo que no es así. Me acuerdo que en la universidad, cuando yo estudiaba, un profesor decía, si uno una vez fue una persona al cine y era la escena de un tren llegando a una estación y en una ventana había una dama que estaba preparándose para ir al baño y se estaba sacando la ropa. Y justo cuando estaba por estar en paños menores, pasaba el tren y ya el señor no podía ver nada. Y este señor fue varias veces consecutivas a ese mismo cine para ver si el tren llegaba tarde y él podía ver a la señora en paños menores. Eso es lo que estamos haciendo, señores. Estamos tratando de solucionar las cosas con fórmulas que dan temporalmente salidas, pero que en esencia no atacan, de acuerdo a mi visión muy personal, ciertamente, que no atacan en esencia el problema primordial que todos tenemos, que es una exagerada sobrecarga generada por una informalidad continua de las relaciones laborales, por un lado, y por otro lado, de la propia regulación laboral. Es decir, nuestra propia regulación laboral nos está imponiendo situaciones de hecho donde nos vemos con, ¿cómo diríamos? Con evidentes distorsiones generadas por este tipo de legislación. Solo quiero concluir con dos reflexiones. Una primera,
Yo tenía una cliente, no voy a decir quién, que para efectos de seguir manteniendo los beneficios que le otorgaba el régimen para la microempresa, creó varias empresas y distribuyó entre ellas los distintos negocios como si fueran franquicias de una oficina principal. Y de esa manera cada negocio tenía una socia que estaba vinculada a uno, pero las otras socias eran distintas, ¿no? Pero en realidad era una serie de testaferros que lo único que hacían era disminuir la facturación de cada una de esas unidades para efectos de mantener los beneficios que tienen a través del sistema de microempresas. Quiero que piensen algo que me pasó a mí en el año 2015 cuando estaba en Venecia estudiando un curso sobre derechos humanos y derechos laborales. Se planteó un tema vinculado a dumping social en el ámbito comunitario, es decir, en el ámbito europeo, donde las empresas polacas ganaban licitaciones en Alemania porque los derechos que ellas cuantificaban eran menores que aquellas que tenían que pagar las empresas alemanas. El sistema europeo permitía que estas empresas polacas participaran en igualdad de condiciones con las empresas alemanas y que cuando trasladasen a los trabajadores a Alemania, estos trabajadores tuvieran los mismos derechos legales que los alemanes, pero no los derechos convencionales, vale decir, los contenidos en los convenios colectivos. Y dentro de ese ámbito, los convenios colectivos de Polonia ofrecían menos derechos económicamente hablando que los alemanes y por eso eran mucho más competitivas y les permitían ganar casi todas las licitaciones dentro de Alemania para efectos de construir las autopistas. Nosotros tenemos nuestro propio dumping al interno de nuestra propia legislación. Yo creo que antes de hablar de modificaciones en materias de competencias, en materias de reducción aparente de plazos, sería tal vez más conveniente ponernos a pensar si lo que perseguimos es realmente menor duración de procesos, tal vez la salida va por otro lado. Bueno, señores, eh, ciertamente quiero agradecerles a todos la atención, espero no haberlos aburrido con mi planteamiento de problema. Sé que de repente no ha reunido las expectativas del doctor Yangali, por lo cual le pido mis disculpas, pero creo que he aprovechado el momento para hacer un planteamiento distinto sobre una problemática que nos persigue desde hace más de, wow, casi 50 años. Entonces, creo que es momento de que los que somos operadores dentro del mundo jurídico tenemos que empezar a repensar los esquemas y ver si lo que tenemos realmente es lo bueno o tenemos que empezar nuevamente a armar un nuevo edificio que nos permita que más personas entren dentro del mismo. Gracias. Está sin micro, señor Yangal. Su micrófono, doctor, por favor. Perdón, mil disculpas. Muchas gracias. Sé que pese a que estaba enfermito y que tiene que tomar exámenes y tiene que retirarse el doctor Luigino, agradecemos a nombre de la Corte Superior de Justicia de Lima su intervención y vamos a enviarle su certificado como lo tenemos acostumbrados aquí en la Corte para que sea una muestra de agradecimiento a su participación. Muchísimas gracias y hasta otro momento que vamos a tener con usted, estoy muy seguro y pronto. Muchas gracias, doctor Piloto. Muy Le amable. agradezco muchísimo a usted la invitación, doctor Yangal. Es un placer y un honor compartir la mesa con usted. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bien.
Entonces, la próxima es el día, por favor, Jueves, doctor. el día jueves. ¿Quién viene el día jueves, por favor? Con la doctora Estela Ospina. No, Estela, perdón, el doctor Ángel Yankee. ¿perdón? Doctor Gerard Ángel Yankee. No es la doctora Ospina. No, la doctora Ospina llega el martes 27, doctor. Ya. Correcto. Muy bien. Entonces estamos esperándolos el día jueves. Jueves 22, doctor. Jueves 22, ¿no? Correcto. Sí, 22. Sin embargo, creo interesante a ver si es que podríamos hacer algunas observaciones o de repente algunos comentarios respecto a la exposición de nuestro querido amigo, el doctor Luigino, ¿no? Esto es un esfuerzo, el proyecto del Código Procesal de Trabajo es un esfuerzo que ha traído mucho de la experiencia de los magistrados del Poder Judicial. Ahí nació este proyecto, ¿no? Y efectivamente el doctor Luigino tiene toda la razón de que del 100% de trabajadores peruanos, solamente el 80% no tiene derechos. El 20% sí tiene derecho a las utilidades, tiene derecho a las bonificaciones, tiene derecho a toda una serie de todo lo que es, pero el otro 80% no tiene absolutamente nada y es necesario protegerlos. Y no solamente a ellos, sino proteger a la vejez, proteger a la madre trabajadora, al que tiene enfermedades terminales, a la mujer que está en embarazo, a la mujer que está en lactancia, ¿no? Toda esa situación. Por eso que en el artículo segundo del proyecto del Código Procesal del Trabajo, nosotros hemos puesto a los trabajadores autónomos, ¿no? Y la protección a través de los procesos monitorios. Pero ¿qué cosa es un trabajador autónomo? Un trabajador autónomo es una persona que realiza una actividad económica o profesional de forma independiente sin estar vinculado en un contrato de trabajo o una empresa o empleador. Es responsable de gestionar su propio negocio, que implica asumir tanto los beneficios como los riesgos asociados a su actividad. En consecuencia, un trabajador autónomo no tiene relación laboral. Sí, pues por primera vez estamos incluyendo a ese 80% y quizás, como decía el doctor Luigino, es mucho más, ¿no? Pero hay que proteger a todos los a todos los que realizan una actividad que genera un bien para la nación a través de su actividad laboral para el país. Y esta característica del trabajador autónomo va a estar protegido a través de un procedimiento que ha causado una revolución en Chile y en España, ¿no? En Chile y en España el proceso monitorio dura 45 días. En cambio, lo que dura acá un proyecto, un proceso, demora pues unos 5 años. ¿Y la ejecución cuánto demora? Más que el proceso. Entonces, las lápidas nos están diciendo, pues, justicia, no llegó, me morí, ¿no? Así, he muerto antes de que salga. Justicia que tarda no es justicia. Tenemos que apostar por algo, por un cambio, ¿no? Es así que esa es una gran revolución que nosotros hemos proyectado. Y por eso yo sí no considero que sea un arreglito. No, este es otra cosa. El proyecto del Código Procesal del Trabajo es algo totalmente distinto, diferente. Tiene procesos nuevos que van a ajustar, por la experiencia que tenemos
de 50 años en el Poder Judicial, ¿no? Vamos a apostar a que este cambio sea una revolución en la justicia laboral, ¿no? Y esto de los trabajadores autónomos no solamente va a aparecer acá, esto ya lo tenemos ya medido en otros países como en Europa, en España, Francia, Alemania, Reino Unido, en América, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, en Asia, Japón, la India, en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, en África, Sudáfrica, Nigeria, ¿no? Así es, ¿no? Y estamos también protegiendo no solamente a los iguales a los iguales se les debe tratar como iguales, pero también hay algunas personas que son desiguales en esta sociedad. Llamemos a la madre gestante, lactante, menor de edad, la persona con discapacidad, el adulto mayor y los que tienen enfermedades terminales. Por decir una situación, cuando viene una persona con enfermedad terminal y dice, señor, me estoy muriendo, en 3 meses me estoy muriendo, quiero arreglar, necesito mi plata hoy día, y no es posible. Acá le estamos dando una solución con el proceso de protección de los derechos fundamentales. Es toda otra revolución que vamos a hacer en esta situación, ¿no? En consecuencia, esto no es un maquillaje. Yo no comparto ese criterio, ¿no? Yo creo que esto es una revolución y tenemos que hacer cambios. Si siempre hacemos lo mismo, los resultados van a ser los mismos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar. No podemos proseguir con esta injusticia, con esta sin sabor, ¿no? Yo creo que esto debemos de mejorar para toda la nación, que tenga una protección, el que presta servicios y también la empresa, porque este proceso nuevo no tiene tintes políticos. No es a favor del trabajador ni a favor del empleador. Es un proceso a favor de la nación. Dejémonos de pelear y saquemos nuestras propias, dediquémonos a trabajar. Eso es lo que quiere el Perú, ¿no? Es así y lo que nosotros queremos mejorar esta situación. Y también, fíjense, en el artículo 7º del título preliminar, estamos hablando de la responsabilidad de los jueces, que los jueces tienen que resolver en estricto orden cronológico, pero una protección especial para los que no son iguales, que tienen capacidades especiales. A ellos se les debe tratar en una forma especial. Ya dije, la madre trabajadora, la madre, el lactante, el que tiene enfermedad terminal, el anciano, etcétera, etcétera. Bueno, yo quería hacer solamente algunos puntos con la finalidad de que también se escuche otro punto de vista que siempre es interesante. Muchísimas gracias, nos vemos el día jueves a las 5:30 para seguir comentando este gran proyecto del Código Procesal del Trabajo, ¿no? Con el análisis del proyecto, el tema número 4, que va a tratar de comparecencia, legitimación y defensa pública, a cargo del doctor Gerard Angles Yankee, ¿no? Estamos invitando a todos los abogados, juristas, profesores universitarios, de todos los criterios para que nos hablen y nos digan su verdad y de todas las tendencias, pro trabajadores, pro empleadores, y ahí está lo rico en el debate. Eso es importante. Muchísimas gracias y nos vemos el día jueves a las 5:30 de la tarde. Adiós.